Hay un camino por el cual ustedes siempre pasan todos los días, ¿verdad? Todos los días. Para ir al colegio, para comprar pan, a visitar a alguien, etcétera. Bueno, el punto es que pasas todos los días por ese camino. Y también ves todos los días ese hueco. Y te pones a pensar que ese hueco lleva ahí desde tus 9 años. Y te preguntas por qué tardan tanto en arreglar ese camino. Tranquilos, aquí resolveremos esa duda. Empezaremos en orden. Las causas. Hay muchas causas las cuales influyen en el estado de la vía, pero vamos a ver las que más influyen, como el gran tráfico que hay. Esto es más que todo sobre vehículos pesados, sobre todo camiones, que ponen una gran cantidad de peso sobre el asfalto, que provocan grietas, deformaciones, hundimientos. Y eso súmale el gran y frecuente tráfico que hay. Otra causa es el impredecible clima. Aunque no lo parezca, el clima es un gran influyente en el estado de la vía, debido a cosas como el constante y brusco cambio de ambiente en el asfalto. O sea que por un momento llueve y deja la vía muy húmeda y después hace un sol muy caluroso, desgastando la vía poco a poco. Y en épocas de invierno es increíble lo que pasa. Y otra causa bastante influyente son los eventos naturales, como terremotos, inundaciones, desplazamientos de tierra, causas que pueden causar daños graves en las carreteras. Otra causa bastante influyente es la calidad de la obra. Para que una carretera se considere bien hecha depende de varios factores, como que la carretera esté hecha para soportar el tráfico esperado. También que se usen los materiales adecuados y de buena calidad, y que la infraestructura cuente con los elementos mínimos, un buen drenaje y una buena compactación del pavimento. Cosas con las cuales lamentablemente nuestras carreteras no cuentan. También está la falta de mantenimiento. En este quiero indagar y profundizar más debido a que es la principal causa del estado de nuestras vías. Esto lo digo porque es demasiado común encontrarse defectos en la carretera. Y no estoy exagerando, porque hay muchos, demasiados, cantidad, abundancia, infinidad, masiva cantidad de huecos. Y si no se arreglan los huecos a tiempo, el problema se agrandará exponencialmente, haciendo que estos huecos chiquitos se conviertan en huecos mucho más grandes. Todavía falta nombrar las carreteras que todavía no están terminadas. Porque en serio, uno está yendo por una zona terminada y pavimentada, y de repente pareciera como si uno estuviera en el Amazonas. Bueno, creo que exageré un poquito, pero solo demos un pequeño paseo por las calles para que vean a lo que me refiero. Porque nada más iniciar nos encontramos un par de drenajes que todavía no han sido terminados. Después nos encontramos con que la carretera está destapada, pero después vuelve a estar pavimentada bruscamente, con aún más drenajes por terminar. Después nos encontramos con una parte de la carretera la cual se encuentra con una parte de esta más alta que la otra. Después la carretera vuelve a estar destapada, con aún más partes que faltan por terminar. Más adelante la carretera vuelve a estar pavimentada, pero en un estado pero que muy deplorable. Creo que con este pequeño paseo ya es suficiente evidencia para darse cuenta de la gran falta de mantenimiento que hay. Después de haber identificado la principal causa del estado de las vías, ahora toca averiguar el porqué de la tardanza de la reparación de las vías.
Pero primero le haremos esta pregunta a la ciudadanía, a ver qué tanto saben. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál cree que es la razón por la cual tardan tanto en reparar o continuar con las vías de esta región? ¿Por qué tardan tanto? Pues debido a que el alcalde no está comprometido con el presupuesto para pavimentar las vías. La demora, primeramente porque no se le cancela a los trabajadores a tiempo. Pues aquí han llegado varios trabajadores diciendo de que no les cancelaron, que la plata la mulatan. Y sería bueno que se fueran serios con ese tema de pagar a la gente que trabaja. Yo pensaría que con la mala planeación y la sumado la corrupción, y de pronto también pues hay que tener en cuenta factores como el tiempo y el clima aquí que no ha estado bien en los últimos meses. Yo pienso que falta más infraestructura vial, falta compromiso con el pueblo, con las comunas, con la parte comprometido con los barrios. Por el incumplimiento de los señores contratistas y que el alcalde pues también no está encima de ellos, porque si él estuviera más pendiente de eso y le hiciera cumplir, pues esto ya estaría terminado. No sé, se me hace raro que ya llevamos como 3 años aquí, más que todo en esta vía. No entiendo por qué tanta demora y dicen que el alcalde tiene algo que ver con eso, porque el alcalde aquí vino y se comprometió una vez y hasta el momento no ha cumplido con nada. Bueno, la verdad, yo pienso que tardan demasiado debido a la escasez de herramientas, o no sé si de pronto por el paro que están haciendo. Intereses económicos políticos duros, que no hacen lo que tienen que hacer a tiempo, sino que esperan a que se acerquen las campañas para así hacer propaganda política con la pavimentación. Principalmente yo diría que por negligencia, y también me han comentado algunos casos que las lluvias no los dejan trabajar. Es otra. Porque pasa de mano en mano, de contratista en contratista, entonces eso vuelve a iniciar todo el proceso y hace que se retrase. Es debido a las malas contrataciones que hace el municipio, tanto que se retardan los contratistas porque dicen que el gobierno no les dan la parte económica que les corresponde, y el gobierno dice que es por culpa del contratista que no cumple bajo sus cláusulas que se les dan. Entonces uno se bota la batuta con el uno y el otro con el otro. Una vez obtenidos los datos, vamos a organizarlos para obtener la respuesta más popular. Una vez hecha esta parte, podemos decir que la principal razón de la falta de mantenimiento es la corrupción, según la comunidad. ¡Qué sorpresa!, ¿no creen? Después, me pregunté si esto era verdad. Sabía otros factores más influyentes, ¿cómo era que funcionaba? Así que iba a tomar el camino fácil. Se lo voy a preguntar a la inteligencia artificial. Pero por el simple hecho de no querer que eso domine el mundo, fui y le pregunté a una persona de verdad que esté relacionada con el tema. Y ustedes se preguntarán a qué personas a la que me refiero y dónde la encontraré. Pues la respuesta es bastante sencilla. Bueno, mi nombre es Alejandro Bautista, soy docente de Cofrent de Emprendimiento, soy profesional en Administración Pública, tengo 46 años. ¿Qué más sería? Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son los papeles o los que influyen o los que están encargados de reparar las vías? Bueno, una vía es una vía pública, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar conjuntos cerrados o propiedades cerradas en las que tienen vías más pequeñas, internas, que son responsabilidad de la entidad privada. Las vías públicas son responsabilidad de las alcaldías principalmente. Hay algunas vías que son nacionales o hay intervenciones que realizan los departamentos. Por ejemplo, en un municipio, aquí en Villavicencio, tenemos las carreteras de los barrios, o como por ejemplo la que conduce de Portía hacia Villa Juliana,
que son vías públicas. Los actores o entidades que intervienen para un mantenimiento, un arreglo de una vía de estas, vienen a ser principalmente las alcaldías, en el caso de Villavicencio, la alcaldía. Sin embargo, hay algunas zonas, algunas zonas verdes, algunas obras que pueden llegar a realizar los departamentos coordinándose o trabajando coordinadamente con cada municipio. En el municipio ya internamente son las secretarías de infraestructura, las secretarías de hacienda y las secretarías de movilidad las encargadas de realizar estudios, la preparación y la ejecución de las obras para realizar estas obras, porque hay pues obras de mantenimiento, por ejemplo las obras de reparcheo, y hay otras obras que son reconstrucción o construcción de vías. Entonces en cabeza del alcalde municipal estas vías se deben realizar. Principalmente son tarea de Hacienda, que son los que manejan el dinero, pero en coordinación con esas otras que mencioné. Bueno, ¿y cuál es el proceso? ¿O cómo es que cómo funciona el proceso para reparar una vía? ¿Cómo se tiene que acudir? ¿Qué tiene que pasar primero para que estos hagan esto? ¿Cómo? Perfecto. Este es un proceso que está enmarcado en lo que se llama la contratación pública. Toda obra requiere un proceso está enmarcada en un proceso de contratación pública. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que dependiendo el monto, dependiendo la cantidad de inversión, asimismo debe cumplir unos requisitos, que son lo que se llaman los requisitos contractuales. Hay un proceso previo, que es el precontractual, en el que se hacen estudios previos, en el que se miran opciones para la obra. Hay algo muy importante, es que en esa parte preliminar no es obligatorio, pero sí es muy importante que se realicen procesos de participación con las comunidades para que las mismas comunidades, a través de sus juntas de acción comunal, organizaciones, los vecinos afectados del comercio o de la vía específica en la que se haga la obra, para que ellos manifiesten sus inquietudes y hagan sus propuestas. A veces se hacen obras muy buenas y que llegan a quebrar a una manzana completa, una cuadra completa del comercio, ¿sí? Porque pues mientras haya obra, la gente del comercio no va a vender igual. Eso ha llegado a pasar acá y en otros lugares. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta la visión, la perspectiva del ciudadano que se va a ver afectado directamente, el que vive enfrente de la carretera que se va a construir. De la misma manera de toda la comunidad que va a ser beneficiaria, porque muchas veces la gente del barrio, la gente de la comunidad tiene unas necesidades un poco más urgentes que lo que se va a realizar, y es importante que se lo hagan saber a su respectivo alcalde. Posteriormente, después de los estudios previos y de esta etapa precontractual en la que se mira las posibilidades de financiación de la obra y demás, ya se entra a la parte contractual, que viene a definir, bueno, en la parte precontractual también se definen los requisitos, que son como las convocatorias, los requisitos que tienen que tener los contratistas, lo que se va a contratar, los precios, todo lo demás, y se entra a un concurso, que eso se llama una licitación. En la parte contractual se selecciona al contratista que va a ejecutar la obra y empieza la obra en sí, hasta que se termina la obra y se cierra el contrato. Eso es, para ello se hace una firma de inicio del contrato y una firma de terminación del contrato con unas personas de la institución, de la alcaldía, que supervisan y verifican y dan su firma para dar fe de que empezó y terminó. Eso tiene una serie de documentos que quedan guardados por un tiempo prudencial. Eso está por norma, que pueden llegar a ser 5, 10 o 30 años, dependiendo la obra y demás. Todo esto lo alberga la ley 80 de contratación, y hay otra serie de normas que regulan todo este proceso. En este momento hay cositas que no recuerdo muy bien, pero en general ese es como el proceso. Posterior a ello hay unos, como les decía, un tiempo en el que los documentos deben quedar guardados en archivo, custodiados, y en los que también la ciudadanía en todo el proceso
puede conocer cómo va el proceso. Además de los archivos, existe una página, una aplicación que se llama el SECOP, a través del cual la ciudadanía puede inspeccionar muchas de estas contrataciones para verificar que estén en regla. Hace parte de la política de transparencia que es obligatoria en el Estado colombiano. Ese es como el proceso general, pero hay muchos detalles específicos de cada obra. Por ello es muy importante que las juntas de acción comunal, la ciudadanía se organice, y hay un mecanismo que se llama el mecanismo de veeduría, a través del cual de forma organizada pueden estar teniendo información prudente, necesaria y fresca. O sea, los contratos van cambiando y pueden renovarse. Entonces, esa información fresca la puede adquirir una veeduría de forma mucho más organizada, porque imagínense nosotros teniendo 500, 1000 habitantes en una cuadra, estar cada habitante pidiendo información, pues eso es muy dispendioso, tanto para los ciudadanos como para los contratistas y para el órgano del Estado. Entonces es importante que a través de organizaciones, a través de grupos, los ciudadanos adquieran esta información. Además de ello, hay que tener en cuenta que uno de los principales problemas que se tiene es que las obras se contratan por partes. Por ejemplo, la obra de Villa Juliana, eso no se contrató completo, porque los gobiernos terminan y hay obras que no se terminan en un solo gobierno. Y es por ello que los gobiernos que lleguen deben continuar con las obras para que no queden empantanadas, para que no queden botadas, que no queden a medio. Muchas veces llega el nuevo gobierno y entonces ese nuevo gobierno quiere contratar con el que quiere, resulta que el contratista que ya venía trabajando ve estropeado su trabajo para que le renueven el contrato y siga la obra, y entonces es allí donde que las obras quedan abandonadas. Entonces lo que nos pasó aquí en el colegio Las Palmas con la cubierta, el gobierno departamental prometió la obra, la ejecutaron y un contratista la dejó a medias. ¿Por qué? Pues porque le habían contratado una parte y no le habían contratado todo, y necesitaban que se prolongara el contrato y se ejecutara completo. Ahora, si hay sobrecostos, eso es lo que también hay que tener en la documentación, y que ya sea a través de las veedurías del gobierno escolar. Es una de las formas organizadas de la ciudadanía. Los jóvenes tienen una ciudadanía también en el gobierno escolar a través de sus representantes, y cumplieron su papel en ese momento aquí en el colegio. Inclusive salieron a protestar para que culminaran la obra, pero hay que ir un poco más allá en términos de verificación de costos, sobrecostos e incluso denuncias. Pero es allí donde es un poco más complicado, porque muchas veces pueden llegar a tener consecuencias de los grupos ilegales que pueden hacer presión para que no se investiguen actos de corrupción. Es complejo. ¿Y qué inconvenientes o qué contratiempos pueden llegar a haber para que se tarden tanto en reparar las vías? Bueno, el primero era el que te mencionaba, que es que la mayoría de obras no se contratan completas. La mayoría de obras se contratan por partes, por etapas, por el monto. La contratación pública tiene unos montos, y para cada monto hay como unos requisitos. Mientras más alto es el monto de inversión, más complicada es la contratación, más requisitos se deben cumplir. Y eso debe ser así, porque mientras más plata se gaste, pues debe tener más vigilancia y debe ser más estricto todo el proceso, ¿cierto? Pero a su vez es más demorado el proceso de contratación. La mayoría de estas vías, como la de Villa Juliana, ¿cuál es el problema que tienen? Yo no conozco el caso específico a fondo, pero lo que sí conozco en general es que pues hay unos alcantarillados por debajo del suelo, hay unos cableados, ¿cierto? Hay una serie de redes que están, tanto la eléctrica como de las empresas privadas de telefonía, tienen redes allí. Y lo más importante, acueductos y alcantarillado. Y pues hay dos alcantarillados, el alcantarillado de aguas negras o aguas servidas, que se llaman, y el alcantarillado de aguas lluvias. Son diferentes, van separados por tubería diferente. Y obviamente el agua limpia, lo que haya de acueductos, que es supremamente delicado que se llegue a contaminar un acueducto. Pues todo eso requiere un tiempo, son excavaciones de diferente profundidad y son obras separadas. Por los costos y demás, casi siempre se hacen por aparte. O sea, se hace una contratación para
meter la tubería de alcantarillado, de acueducto y demás, o la reubicación, porque ya existen el acueducto ya existe, pero para poder hacer la carretera tú tienes que hacer una adecuación debajo de los tubos, ¿cierto? Con adecuar nuevamente los tubos que ya están y encima, porque si no se adecua la tubería, eso se hunde, el piso se hunde y el tubo tiende a romperse, ¿sí? Entonces todo eso tiene un estudio de ingeniería, una aplicación que requiere una cuestión cuidadosa de planeación y ejecución técnica, pero también existe una serie de cosas financieras que es donde realmente entra a haber problemas, porque hay corrupción, hay sobrecostos, hay definición de quién es el contratista, si hay un contratista que está ejecutando una parte, si continúa el mismo contratista posteriormente. Como ustedes saben, hubo un gobierno y pues por elecciones cambió el gobierno, como nos lo plantea todo el sistema electoral colombiano. Eso es normal. Lo que no está bien es que cada vez que hay un cambio de gobierno empieza a haber obras abandonadas, y eso es un indicio de que el gobierno que entra tiene un inconveniente con los contratistas que están, y eso está mal. Independientemente de los que sean los contratistas, acá necesitamos que las obras que necesita la ciudadanía sean terminadas en el tiempo adecuado. Entonces, y por otro lado también, obviamente, que haya una transparencia en todos los temas de costos, tanto de parte del contratista como de parte del ente gubernamental, el ente del Estado que esté ejecutando esa obra, esté financiando esa obra, en este caso la alcaldía. Ese es el principal problema. El otro problema que yo veo así importante, para no extendernos tanto, es el déficit, la falta de participación ciudadana. Y eso se debe a pues nuestra historia de conflicto armado y de corrupción. Acá ha habido muchos casos en los que la gente denuncia, revisan, participan, y entonces hay dos fenómenos. El primero es que la participación no es tenida en cuenta de manera efectiva. Entonces le maman gallo al ciudadano, las comunidades participan en los planes de ordenamiento territorial, en los planes de desarrollo de cada gobierno, y esas cosas que quedan plasmadas no se aplican de manera efectiva para que la ciudadanía vea que su participación sí es importante. Entonces la gente entra en un desgaste. Y por otro lado hay persecución. Ha habido persecución a quienes denuncian la corrupción, incluyendo desde la Contraloría. Ha habido funcionarios de la Contraloría, de la DIAN, perseguidos en el país. Recientemente, en los últimos 10 años, hubo funcionarios de la DIAN perseguidos, de la Contraloría. En el Huila fueron asesinados funcionarios de la DIAN, etc. O sea, nomás es revisar un poco ese tipo de noticias. Le invito a que los estudiantes busquen, googleen en sus buscadores, en sus celulares o computadores, noticias acerca de denuncias de corrupción y persecución a los que han denunciado, y verán que van a encontrar varias. Y es por esa razón también que mucha de la gente que participa en organizaciones, llámense ONGs, consejos estudiantiles, consejos directivos de colegios, padres de familia, juntas de acción comunal, desisten cuando llega a un nivel alto de verificar costos, porque es una instancia un poco peligrosa. Ponerse a escarbar mucho en los costos, en las inversiones del Estado, puede llegar a ser peligroso en algún momento, pero se debe hacer. Realmente es algo que sí se debe hacer y que se necesita. Y yo invito a que cuestionen a los candidatos que lleguen a cualquier instancia. Cuestionen las entidades de que ellos deben hacer, sin necesidad de que uno tenga que escarbar, ellos deberían hacer público eso de manera más clara, no solo en las rendiciones de cuentas, porque cada año se supone que las entidades públicas tienen rendición de cuentas, pero son rendiciones de cuentas que son muy generales, ¿sí? Se vuelven más, es como una propaganda de la institución y del gobernante del momento, o del funcionario que esté a cargo de la entidad. Se vuelven más una propaganda que una real rendición de cuentas frente al ciudadano, al constituyente primario, que es en última para quienes trabajan los funcionarios públicos. Bueno, listo, pase buen día. Okay, gracias. Lo mismo. Ya que nosotros finalizamos el video del día de hoy, les queríamos dar muchas gracias por su atención y pues que valoren el esfuerzo que
lleva el hacer este video, sacar las fotos, ir a ciertos lugares, hacer las entrevistas. También pedirle a la profesora ya que estamos acá en confianza, pues que valore bastante nuestro video y que sea muy amable con la nota. Gracias, buen día.